esfínterectomía y ectomía en acalasia neurogénica del esfínter interno anal. Autor y ponente, doctor José Luis Gaitán Morán, Clínica de Constipación Intestinal del Hospital de las Californias, en Tijuana, Baja California. Gracias, doctor. Adelante. Gracias al agradecimiento por la aceptación de este trabajo. La acalasia neurogénica del esfínter interno. La acalasia neurogénica del esfínter interno es una patología que es de las causales de constipación intestinal refractaria o intratables. La característica que tiene es que, a diferencia de la enfermedad de Hirschsprung, tiene células ganglionarias, pero no responde el esfínter interno, pertenece a la disganglionosis. La ley de Cannon nos da una idea de los trastornos de la motilidad de todo, desde los neurotransmisores o la poca o falta producción de los mismos. Fue descrito por Prem Yuri en 1997 y corroborado por la Reunión Internacional de Líderes o Expertos en el 2005, y otorgándole el sufijo de neurogénico. Bien, desde el punto de vista de antecedentes quirúrgicos, el Michelani en 1989 reporta cirugías del esfínter interno con alta presión. En ese tiempo todavía no se calificaba, pero no fue hasta que Decálogo en el 2001 publica estos resultados, buenos resultados en la acalasia. La característica es que el esfínter en la acalasia está estrecho, está hipertónico, y el fundamento del tratamiento va a ser relajar este esfínter, porque aquí hay varios métodos que se han impuesto, pero el que nosotros escogimos en base a los hallazgos fisiológicos de esta enfermedad es la esfinterectomía y miomectomía. Como esta falta de relajación es medible, nosotros tenemos la facilidad de que por medio de la manometría nosotros podemos hacer el diagnóstico. La falta de respuesta nos dice entonces que tiene esa enfermedad. De tal manera que una vez teniendo el diagnóstico, la propuesta de la miomectomía y esfinterectomía la vamos a realizar, y la teoría es si está justificable o no. Bien, para establecer el criterio diagnóstico, no solamente los estudios radiológicos que muestren dilatación del recto sigmoide, sino también una serie de lo que se conoce como el proceso de Roma II, es necesario utilizar para la selección de estos pacientes. No solamente las heces duras, voluminosas, sino para llegar al diagnóstico de los 399 pacientes que estudiamos en la clínica, hubo necesidad también de hacer esta evaluación nutricional y psicológica para el diagnóstico de la constipación refractaria. Fueron 10 pacientes los que se hizo el diagnóstico de la acalasia neurogénica en base a los estudios selectivos. Los estudios selectivos eran para hacerles la biopsia por aspiración rectal. A 20 pacientes fueron los que se incluyeron en el estudio, 20 fueron los que se hicieron el diagnóstico, pero 20 fueron los que participaron. Este es tiempo real de la biopsia, es una biopsia muy rápida y nos da un fundamento diagnóstico. Utilizar esta biopsia con células presentes más la negatividad a volúmenes crecientes en la manometría, hasta cuatriplicar el estímulo rectal siendo negativo, pues nos da el diagnóstico. Entonces tuvimos 10 pacientes que se hicieron el diagnóstico, de los cuales se realizaron la esfinterectomía y miomectomía. La esfinterectomía y miomectomía se hizo en la parte posterior a las 6, de 1 a 5 centímetros de longitud, medio centímetro de profundidad, 1 centímetro de ancho, y se midió en base a la clínica, buenos, malos y excelentes resultados. Malos sin ninguna mejoría, buenos resultados si utilizaban ocasionalmente laxantes, y excelentes si se recuperaban totalmente. Los resultados que tuvimos durante el primer año fueron buenos en todos, 3 excelentes, y después del año de edad tuvimos un mal resultado, una recidiva. Lo demás lo consideramos como buen resultado de los 10 pacientes. Bien, son varias técnicas las que se emplean.
nosotros escogimos la esfínterectomía y miomectomía en base a los hallazgos ya les demostré, pero hay otra serie de tratamientos los cuales están descritos y únicamente como referencia los mostramos. La miomectomía, esfínterectomía, es muy útil en estos casos, y nosotros, una vez hecho la selección diagnóstica de acuerdo a las complicaciones que tenemos para darle valor a este estudio, encontramos que de casi pacientes que tenían constipación 2.5 eran de acalasia neurogénica. Al llegar al punto crítico, que es 1 de cada 2.6, encontramos que tenía acalasia neurogénica. ¿Qué aportaciones hubo desde el punto de vista del tratamiento? Bueno, parte de la discusión es que nosotros utilizamos el separador de Scott, conocido como el Monstar, que es muy fácil, no lastima mucho y nos permite una excelente exposición. Este es el separador de Scott, lo utilizamos en descensos trasanales, inclusive ya lo presentamos una vez, y esta es la oportunidad que nos da para hacer el procedimiento que todos los cirujanos pues están entrenados, que esa es la gran ventaja de esta cirugía. De tal manera que nosotros desde el punto de vista quirúrgico resolvemos la obstrucción intestinal y vamos a ayudar a que evacúe el paciente, y eso fue lo que obtuvimos con este procedimiento. Si hubo una recidiva que nosotros en principio no le explicamos, posteriormente cuando hicimos la revisión encontramos que autores mexicanos pertenecientes a la sociedad ya habían hecho esta relación de regeneración esfinteriana. Los pacientes mejoran, pero hay que recordar que la ley de Stalin está alterada y que se necesita una rehabilitación posquirúrgica. De otra manera no vamos a tener el resultado inmediato, como en este caso fue un proceso. Bien, desde el punto de vista quirúrgico, la miomectomía, esfínterectomía está justificada. La histología y manometría son los que dan el diagnóstico. Es una entidad patológica que es causante de una constipación intestinal refractaria y tratable, que el cirujano tiene la oportunidad de, al realizar la cirugía, de favorecer la evolución del paciente. Muchas gracias. Tenemos tiempo para comentarios y preguntas. Doctor Mario Villafaya. Me parece que abordas un tema que es muy interesante. Traemos un problema constante y crónico con los niños constipados, y resulta que desde el punto de vista quirúrgico, a mí personalmente la biopsia con la pistola siempre me ha parecido que es insuficiente, no da las muestras como para que tengamos eso. Entonces empezamos a hacer como la técnica de la entrada a la parte posterior, y cada día fuimos siendo más audaces hasta que vimos que los proctólogos, para evitar el problema de los pacientes con paquetes hemorroidarios muy severos, hacen esfínterectomía interna. Entonces, en la entrada de la miomectomía, que es como lo que tú estás presentando, podríamos romper ese espasmo, y los resultados han sido buenísimos. Entonces, creo que el trabajo está muy bien fundamentado, y te felicito por ello, y compartimos tu idea. Gracias, doctor Sepúlveda. Bueno, son puntos de vista. No es que les haya ido muy bien. Hay muchos casos que hemos hecho la miomectomía de Lynn y resulta que están bien 2 o 3 meses y vuelve la constipación. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que las biopsias son mucosas. Me parece que no, a uno no tiene que parecerle. Al que tiene que parecerle es al patólogo. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo llevo 250 biopsias o mucosas, y entonces hay que entrenar a sus patólogos para que se enseñen a ver. El problema que yo le veo aquí a esto es que la manometría es un procedimiento que no realizamos con frecuencia. Entonces, generalmente este tipo de pacientes son pacientes que tienen megarrectos. Entonces, no tienes el balón adecuado. Entonces, dicho por el doctor Corran, dice que hacer manometría es una idiotez, así fue la palabra que él usó. Entonces yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces vamos a empezar a hacer esto y van a fracasar. Entonces lo que se hace en estos casos es tratarlos como enfermedad de Hirschsprung. Ya sabemos que no es Hirschsprung porque tienen células,
pero entonces se tratan como constipación idiopática crónica, que para el caso es lo mismo. Doctor, les suplicamos a todos los comentaristas brevedad para poder cubrirlos a todos. Sí, lo más importante en la evaluación, ya que le hiciste manométrica y vas a tener recidivas y estos pacientes van a recaer porque estás quitando una parte del problema y no el problema, la evaluación del piso pélvico. Estos pacientes hay que hacer la prueba de expulsión del globo y ver realmente si no nada más es la falta de relajación o está implicado el mecanismo del piso pélvico. Doctor de la Torre. Mira, tocaste el tema más álgido que hay ahorita en la actualidad. Y yo lo único que quiero dejar de mensaje es que el procedimiento que se hace como miectomía, diagnóstico terapéutico, como quieran llamar, se ha vendido de una manera muy fácil. Entonces, muchos cirujanos la hacen. Y hay pacientes que llegan a tener hasta 7, 8 o 9 miectomías para poder tener un resultado histológico. Trabajar un recto en la técnica que le quieran hacer cuando tiene Hitchcock y ya tiene 6 o 7 miectomías es verdaderamente muy laborioso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vendamos esta técnica que en tus manos a mí no me queda la menor duda que es muy útil. Disculpe, último comentario del doctor Montalvo por obviedad de tiempo. Disculpe. Sí, estos pacientes generalmente son pacientes con constipación crónica y tú ya lo mencionaste, que el resultado después de la miectomía puede tener un resultado satisfactorio por corto tiempo, transitorio, pero tienes que hacer el manejo integral del paciente con constipación crónica. Y nosotros tenemos 23 años en la clínica colorectal manejando este tipo de pacientes y tenemos esos resultados. Hacemos miectomía, mejoría transitoria, pero tenemos que manejar al paciente con la dieta, la educación intestinal y al final de cuentas, lo que me sabe el compañero, muchas veces terminamos haciendo un descenso. Bien. Quitaron lo demás la palabra. Nada más que vi la repetición de miomectomía y creo que es miectomía, porque el término OMA ya implica tumor muscular. Sí. Tenemos una réplica, 3 segundos. Gracias. Bien, agradezco mucho los comentarios y agradezco mucho que haya despertado mucho interés. Efectivamente, muchas de estas cosas han sido escritas hace mucho tiempo. A lo mejor algunas cosas únicamente se han actualizado. Al doctor Villafaña, pues sí le puedo decir que en el 2005 se publicó que el estándar de oro para hacer los diagnósticos pues es la biopsia por aspiración. Es lo único que le puedo decir. Nuestro compañero que tiene, creo que hablamos del mismo idioma. Si uno no entrena a su patólogo, entrena, por así decirlo, o está con él, es muy difícil, es muy fácil que se equivoque. Sin embargo, explorar la submucosa con hematoxilina o docina a través de la experiencia nos ha hecho el diagnóstico. Aquí la base de este estudio es justificar un procedimiento, porque es muy fácil operar y por eso presenté las diversas técnicas. Es muy fácil para cualquier de nosotros como cirujano llegar a operar y quitar un pedazo de músculo. La pregunta es si lo estoy haciendo bien o no. Y ese fue el cuestionamiento que recibimos también. Igual tenemos, no 23 años, tenemos 26 años haciendo esto, y manometrías y todo. Y conocemos eso, sabemos ahora que nosotros tenemos que 200 mililitros, a veces nos queda corto la estimulación rectal. Ahora estamos midiendo la cantidad casi de volumen que estamos poniendo nada más para eliminar el recto. Y eso está descrito. Se necesita de entrada no estimular con 38 mililitros, de entrada tienes que estimularlo por 150 o 200, de acuerdo a la edad. Yo no considero que sea un idiotez. Un idiotez es no saber y no conocer la fisiología. Aquí estamos tratando problemas fisiológicos. Hay mucha discusión si realmente ven o no ven el esfínter, si ven o no ven el músculo. Lo que estamos tratando es problemas fisiológicos que tenemos que demostrar, como en este caso. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, el siguiente caso tiene flemitis, complicación poco